Muy buenas, soy Mila Márquez, mentora en mentalidad, propósito y acción. Y hoy te quiero contar cómo posicionarte, cómo hacer crecer tu marca colaborando con colegas. Sí, con colegas de tu mismo rubro, esos que pensás que son tu competencia, pero que hoy te voy a contar cómo te pueden hacer llegar a los lugares donde vos querés estar. Este año en Lima, Perú, se organizó la quinta edición de el Festival Internacional Lima TG, donde participé como tallerista y como speaker. Y hoy te quiero contar cómo llegué ahí, ya que muchas veces queremos estar en ciertos lugares, pero no tenemos esa información. Tal vez vemos a personas que seguimos, que nos gusta lo que hacen, ya estando en el lugar. De hecho, yo te mostré ya estando en el lugar, pero nunca te conté cómo fue que llegué ahí. Esta estrategia la planifiqué con un año de anticipación y que cuando vos tenés una idea clara, lo que te recomiendo es planificarla y accionar con estrategia, con planificación y sobre todo con esa visión que vos tenés. Yo no sabía cómo era, no tenía eso en mi cabeza. Se presentó por haber ido a otro evento donde estuve con colegas acá en Argentina y empezaron a hablar de este festival en Lima, en Perú. Desde entonces yo dije, quiero estar ahí, y lo único que hice fue creer en mí, creer en que yo podía estar ahí. Esta semana hizo un año que me postulé a este festival, pero mi estrategia no empezó un año antes, desde hoy, empezó un año antes, desde que fue el festival. ¿Y por qué te digo esto? Porque no es solamente querer algo y saber cuándo es la fecha del evento que se hace, donde vos quieras estar, donde vos quieras ir, sino empezar a pensar cómo hacer para poder estar en ese lugar, ¿sí? Y no es solamente postularte, sino también es qué tenés vos de diferente para mostrar y cómo podés hacer que eso que vos querés mostrar lo vean los demás. Porque cuando nadie conoce lo que vos haces, las oportunidades las tenés que salir a buscar vos. Obviamente que después, con el tiempo, te van a empezar a buscar. Pero al principio, cuando vos tenés algo, sobre todo como en mi caso, algo totalmente diferente, una idea innovadora, una propuesta distinta para el rubro, es muy difícil que alguien que no conoce, ni siquiera sabe que eso existe, te invite, te convoque, te llame. Entonces es importante que vos acerques tus propuestas a otras personas, que toques puertas. Eso es lo más importante cuando vos querés crecer y querés posicionarte, querés llegar a ciertos lugares. A mí no me convocaron para estar ahí, yo no soy Mari Castro. Ella fue la invitada especial en este año para esta edición del festival. Y por supuesto que a mí nadie me conocía, yo tampoco conocía cómo era ese festival. Ahora te voy a contar un poco más de eso porque también es muy importante entender a dónde vos vas. Eso la realidad es que me lo dio la experiencia. A mí me hubiese encantado que alguien me explicara un poco más cómo era la forma de ese festival, que tiene mucho que ver con la cultura de ese país. Pero bueno, como te explicaba, yo me postulé para estar en el festival como tallerista. Cuando abrieron las postulaciones, yo me postulo a tallerista. Desde ahí empieza todo un proceso de selección donde se postularon más de 150 personas y yo quedé seleccionada dentro de esas 150 personas. Para mí eso fue un reconocimiento muy grande, la verdad es que para mí una oportunidad increíble. En ese momento yo tenía menos de 1500 seguidores y yo decía, ¿cómo puedo hacer para estar ahí? Lo único que pensé fue en estar. Me imaginaba ahí, yo ya sabía que quería estar ahí, que iba a estar ahí y quería encontrar una forma para lograrlo. Así que empecé a pensarlo estratégicamente, cómo podía mostrar yo lo que hacía para que me conozcan. Lo que hice fue, y esto es lo que te cuento, que por eso hace tanto que empecé con esta estrategia, es hacer conocer a una de las organizadoras cómo yo trabajaba, pero desde adentro. Así que cuando lanzo la segunda edición de mi programa Tejete, la invito a Claudia, una de las organizadoras del festival, a que ella participe como alumna de este programa que yo inicié. De esa forma podía hacer que ella vea lo que yo hago y conocer desde adentro. Porque una cosa es contar lo que yo hago, cómo fusiono el tejido con la mentalidad, el propósito y la acción. Y otra cosa es vivirlo desde adentro y vivirlo personal, pasarlo por vos. Ella vivió el programa, lo experimentó, lo pasó por su cuerpo, por su mente, por sus emociones. Generamos un vínculo además muy lindo, muy fuerte, porque ella en este programa me cuenta muchas cosas personales, como todas las personas que lo hicieron, que confiaron en mí,
para poder abrirse. Entonces eso fue lo mejor, porque qué mejor forma de mostrar lo que vos haces dándole a la persona esa oportunidad, invitarla a que vea lo que vos haces, pero desde adentro, no solamente contarlo. Y con eso ya bastó, ya estaba listo, yo ya estaba adentro, claro que no. Por supuesto que pasé por el proceso de selección de todas formas, sin embargo, a esto voy, que no es lo mismo cuando la persona ya sabe lo que haces. Si vos tal vez haces algo que solamente la persona lo puede conocer viéndolo, porque es totalmente visible, tangible, lo que yo hago es el canal por el cual hacemos visible y tangible lo que nos pasa por dentro. Entonces es un poco más difícil de explicarlo y es mucho más fácil de vivirlo. De esta forma, cuando yo postulo para el festival, Claudia ya sabía qué era lo que yo hacía. Entonces, también cuando tuvimos la entrevista, vos primero postulás, después tenés entrevistas con Claudia, que es una de las organizadoras, y después ella hace el proceso de selección teniendo en cuenta un montón de cuestiones de técnicas, de formatos. El Festival de IMATG tiene muchas, le dan mucho, hacen mucho hincapié a la variedad de técnicas, ¿sí? Es distinto a otros festivales también, entonces eso está bueno que lo conozcas, que lo sepas. Hubo muchas personas como yo que no éramos tan conocidas en redes, por ahí que no teníamos una comunidad tan grande, sin embargo tuvimos la oportunidad como si fuésemos estrellas del tejido. Así que eso la verdad es que está muy bueno porque tenés la oportunidad de que te conozcan sin tener tanta trayectoria tal vez como yo en esto, que no significa que lo que vos haces no esté bueno, porque mi propuesta está muy buena, es diferente, es innovadora, sin embargo, no tengo tanta trayectoria. Así que está bueno porque te da esa oportunidad de mostrar lo que vos haces. Tenés una idea buena, tenés algo diferente para mostrar y es un lugar que valora eso, ¿sí? Valora mucho más eso que por ahí, no sé, cantidad de seguidores, trayectoria, esa otra parte que es la que solemos mirar cuando decimos esta persona sabe o no sabe, tal vez juzgamos por cantidad de seguidores. En ese momento yo tenía menos de 1500 seguidores. Hoy tampoco es que tengo un montón, pero sí lo que tengo es esta visión, esta estrategia de decir, yo quiero estar acá, ¿qué tengo que hacer? Y empezar a relacionarme con esas personas que son las personas que te terminan llevando a ese lugar donde vos querés y tal vez te da miedo, tal vez decís, me van a decir que no, o qué tengo yo para ofrecerle a esa persona, y es empezar a pensar qué tenés vos para darle a cambio a esa persona para que pueda abrirte, ¿sí? Puertas y poder vos mostrarlo. Entonces tiene que ser algo que sea un win-win, o sea, donde las dos personas ganen algo, ¿sí? Y vos siempre ofrecer, darte a conocer. Cuando a mí me invitan a un lugar, me han invitado a dar talleres, a comunidades, a clubes, a mentorías, a que yo cuente lo que hago y para mí eso es un súper agradecimiento porque la persona me abre su comunidad, su gente, sus cosas a que yo pueda mostrar lo que hago y eso es algo increíble porque a la persona también le va a servir obviamente que vos cuentes o que des algo a su comunidad. Así que eso te lo súper recomiendo, que te animes a preguntar, te animes a mandar propuestas, a mandar colaboraciones. Obviamente que te van a decir que no, pero también te va a sorprender lo mucho que sí te van a decir. Mis propios competidores fueron mis aliados y me abrieron las puertas a sus comunidades sin conocerme. Literalmente sin conocerme. ¿Por qué? Porque yo golpeé esas puertas y empecé a decirles, chicos, me está costando vender esto. Además, ahora les voy a contar un poco esto de cómo es el festival, cómo es el país, ¿sí? Tiene mucho que ver con la cultura del país en Perú. Así que dije, ok, la gente no me conoce, no conoce lo que hago, es una propuesta innovadora, eso está muy bueno, pero cuando algo es tan nuevo también es difícil contar cómo es, porque la gente no lo conoce. Aceptar algo nuevo, pagar por algo nuevo también lleva su tiempo. Así que empecé a ver también cómo la gente podía conocerme. Así que le escribí a un par de colegas que en ese momento todos vendíamos talleres de la misma forma, por eso digo a mis propios competidores, porque ellos también estaban vendiendo sus propios talleres en el festival y les empecé a decir esto de si podía dar talleres
cursos a sus comunidades para que me conozcan a mí como argentina. Yo era de otro lugar, estaba haciendo algo diferente, una propuesta que nunca se había escuchado tampoco. Así que hice colaboraciones con Paula Antonietti, con Betsaida de Amor al Tejido Perú, con Moni de Morisqueta. Después les voy a dejar todos sus Instagrams para que vayan a ver. Ellos tejen muchísimo, sobre todo la técnica. Se especializan mucho en técnica. Los tres son peruanos y fueron un amor conmigo. Realmente ellos no me conocían y me abrieron las puertas a sus comunidades. Hicimos videos de Instagram, hicimos clases privadas con sus online, con sus comunidades. La verdad que eso estuvo buenísimo. Me abrió a mí mucho también al público peruano. Jamás había trabajado con gente de Perú y también es súper distinta la cultura. Entonces ese choque cultural también está muy bueno porque no es que fui de una a Perú ya sin saber, sino como que ya tenía esta base de haber estado, saber cómo hablan, qué piensan, qué quieren, cuáles son sus preguntas. Es totalmente distinto acá a Argentina, así que eso la verdad que estuvo buenísimo. Y imagínense, yo súper agradecida con ellos porque realmente no nos conocíamos y eso también hizo que después, una vez que cuando estuvimos allá en el festival, sea como ya una amistad. O sea, nos conocimos y nos dimos un abrazo y era como que ya nos conocíamos de hace mucho tiempo. Eso también genera entre colegas que vos te vayas armando una red, una comunidad de apoyo, de amistad, y está muy bueno. El mejor networking no se hace en el evento, sino antes del evento y después del evento. Esto lo aprendí en este festival donde fui unos días antes y me quedé unos días después. Y realmente, si bien conocí mucha gente dentro del evento, del festival que duró 2 días, lo que yo pude lograr antes y después del festival fue mucho más enriquecedor y mucho más de unión de lo que pude lograr dentro del festival. Dentro del festival conocí muchísima gente, entrevisté muchísima gente, no solo colegas del rubro, sino también personas que estaban en los stands exponiendo su producto terminado. Bueno, de hecho empecé a entrevistar a un montón de gente que también después se convirtieron en mis clientas. Eso también está buenísimo porque vos podés contar lo que haces, la persona te cuenta lo que haces, sabes qué necesidad tiene y puedes ofrecerle algo. También conocí a muchísima gente de mis mismos colegas que entrevisté, pero también los había conocido antes. Eso me di cuenta que no fue lo mismo de ir, hola, ¿qué tal?, presentarme en el evento que antes. Antes del festival, las chicas que organizan arman un meet and greet 2 días antes. Bueno, así lo vienen haciendo, no sé cómo será el próximo año, pero así lo vienen haciendo. Y es como si fuese una recepción, una comida a la noche, donde vos estás ahí con todos tus colegas y está abierto al público también. Puede ir otra gente que no sean talleristas o speaker u organizadores del evento. Y eso está muy bueno porque primero que me sentí como una estrella. Me pidieron la primer foto y en otro país, en Perú, no lo podía creer. Una chica me dice, ¿vos sos Mila? Sí, ¿me puedo sacar una foto con vos? Eso fue increíble. Yo dije, no puedo creer. Eso está buenísimo porque también te das cuenta cómo te perciben los demás. Y eso no lo puedes saber vos hasta que no te lo dicen. Es algo que te cambia mucho. Te das cuenta cómo creces, cómo te empezás a posicionar también. Y es muy lindo, obviamente, el ego, imagínate allá arriba. Así que también ahí, dentro de ese evento, pude hablar más con colegas a los que no había podido saludar antes, o sea, desde lo online, y a quienes había conocido un poco desde lo online, en presencia, poder presentarme, poder conocerlos, este abrazo que yo les contaba, con colegas, y empezar a entrelazar amistades, vínculos reales, relaciones con personas. Y empezás también como a decir, con esta persona conecto y con esta persona no conecto, porque eso es algo para mí de la energía, de la química, llamarle como vos quieras, pero también tiene que ver esto de cómo nos relacionamos con personas con las cuales conectamos y con las cuales a veces no conectamos, y está buenísimo también. Pero con esas que sí conectás, empezás a darte cuenta por qué conectás, qué es lo que le puedes ofrecer, qué te puede ofrecer esa persona. Y no estoy hablando solo de trabajo, sino también
de un montón de cosas de, no sé, por ejemplo, con Betsaida, que me daba consejos de a dónde ir con Mateo, con mi hijo, en muchas otras cosas que te completan la experiencia, te sentís parte del todo, no solo en lo laboral, sino que se empiezan a ver como esos matices de lo personal que engloban a toda la experiencia y todo el viaje, ¿no? Lo que implica viajar hacia otro país, hacer este viaje laboral, pero que además complete como con todo lo otro, ¿no? Por supuesto que también estuve haciendo networking antes del evento, y no solo en el meet and greet, sino también yendo a lugares de tejido, yendo a lugares donde venden hilados. Estuve conociendo también a la gente de Tejer School Perú, donde conocí a Tami de Kata Handmade, a Jocho, que son, bueno, quienes representan a Tejer School ahí en Perú. Y la verdad es que se me abrió la cabeza muchísimo. Súper amorosos. Nos fuimos con, bueno, con Agus, con Mateo, y nos pusieron unas sillas, nos pusimos a hablar. Yo fui literalmente a buscar mis hilados para el taller y nos quedamos hablando como 3 horas. Eso fue increíble. La verdad es que Jocho me explicó un montón de cosas sobre el país que hasta ese momento yo no había entendido. Y ahí es cuando te digo que el mejor networking se hace antes o después del gran evento. Porque ese día, o el fin de semana, si dura 2 días, estás en otra sintonía, necesitas repartir tu energía también porque son 2 días muy extensos. Ni hablar, yo te cuento que fui con mi hijo. Entonces, cuando vos podés ir a otro lugar, a otro espacio como un poco más relajada, con la cabeza más despejada, con más tiempo también. Yo ese día tenía que hacer eso, después nos fuimos a pasear, pero no tenía el tiempo medido. Y esa amabilidad de hablarnos, de contarnos, de darnos ese espacio, la verdad que fue espectacular. Nos pusimos a hablar en millones de cosas, y entre todas esas cosas me contaba Jocho que el país, esto viste, que te quería contar de la cultura del país, de cómo es Perú, diferente por ejemplo acá Argentina, que es un país donde el tejido, la lana, la alpaca está instalada hace años, y uno pensaría que es un país donde el tejido está muy desarrollado, y sin embargo sí, pero no. Es decir, el tejido está desarrollado desde lo ancestral, desde todo lo que tiene que ver con su cultura. Ellos preservan mucho su cultura y avalan mucho, le dan mucha importancia desde dónde viene eso, ¿no? Tiene que ver mucho con sus ancestros, dan mucha prioridad a eso. Y acá en Argentina somos todo lo contrario. Acá hay algo nuevo, queremos ir a esa luz brillante. Viene alguien de afuera, es una estrella. Acá por ahí en Argentina no valoramos tanto lo nuestro, a no ser que sea el dulce de leche, pero si no, es como que en esas cosas no somos por ahí tan nacionalistas, y ellos sí, súper. Entonces, no está tan desarrollado el tejido a nivel más innovador como sí lo vemos acá o en otros lados, sino que ellos le dan mucho valor a la técnica, sobre todo a la técnica. Por eso también cuando yo fui con mi propuesta era como que nadie entendía de qué se trataba, porque justamente era como algo que nada tenía que ver con técnica, justamente todo lo contrario. Y eso me hizo entender muchas cosas. Eso está muy bueno porque podés como ver el panorama completo de por qué pasaron las cosas, por qué fue así, por qué cuando yo hago esta propuesta no funcionó como yo esperaba. Entonces, es decir, mirá, si yo hubiese tenido esta información antes, por supuesto que todo te lo da la experiencia, pero bueno, ahora yo te lo estoy contando, vos esto ya lo sabés, si vas a Perú, tenelo en cuenta. Y eso está bueno de hablar con las personas, de conectarte, de este networking que es entender un poco más allá de lo principal, de por ahí ese objetivo por el que vos vas. Es como entender un poco todo y relacionarlo también con lo que vos haces, porque alguien te puede contar algo y vos ni idea o no lo puedes asociar. Pero la realidad es que cuando alguien te da ese tiempo y pegás buena onda y tenés esas ganas de compartir y de hablar, poder darle como esa vuelta de rosca a todo, la verdad que está buenísimo. Por eso te digo que haber ido antes, haberme quedado después, conocí a un montón de personas con las cuales pude entablar otro tipo de conversación
que me completaron por total la experiencia. Tener una familia que te acompañe es clave si querés crecer en tu negocio y en tu familia, poder equilibrar estos dos mundos. Yo viajé con mi familia sabiendo que era un gasto, totalmente fue un gasto. Mateo ya tenía más de 2 años, lo había cumplido hace 2 meses, así que pagó pasaje de avión como un adulto. Viajé con Agustín, con mi pareja, y además estuvo muy bueno porque mi papá aprovechó que íbamos y no conocía Perú, así que él también se sumó a este viaje. Así que la realidad es que fue increíble esta parte de poder compartir con ellos toda esta experiencia. Muchas personas no tienen la posibilidad de compartir su trabajo con su familia y a mí eso me encanta. Otras personas me miraban como diciendo, qué bajón estar acá con tu hijo. Tal vez porque lo veían desde su lado, que puede llegar a ser algo muy agotador. Pensar que tenés todo el viaje, todo el festival, el antes, el después, si es que te quedás, como hice yo, unos días, teniendo en cuenta que un hijo, sobre todo mi hijo que tiene 2 años y medio, te requiere bastante energía. La realidad es que yo viajo con ellos, aunque en este caso fue un gasto terrible, ya te digo, no tenía sentido viajar con ellos porque no es que, o sea, la realidad fue esta. El gasto fue como si fuesen unas vacaciones, pero no fueron vacaciones. Entonces, nosotros sabíamos que viajar al Festival de Lima, Perú, en familia, era un gasto del cual no íbamos a poder sacar provecho como si fuesen unas vacaciones teniendo ese mismo presupuesto. ¿Por qué? Primero, el festival es en Lima, es decir, que no está cerca de Machu Picchu y todo, Cusco, de los lugares más turísticos o por ahí más conocidos, como que si vas a Perú tenés que ir ahí, tenés que tomarte un avión para ir a ese lugar, aparte del que ya te tomaste para llegar a Lima. Imagínense que con un nene tomarme 2 aviones era un montón, además de la altura, que es todo para caminar, o sea, es un viaje que no es para ir con niños. Y sabíamos que íbamos a estar ahí antes. Fuimos unos días antes y nos quedamos 2 días después. Todos los días yo aproveché para hacer networking, como les comentaba. Y la realidad es que todos los días teníamos que hacer algo. Entonces era, ok, hacemos esto y después vamos a pasear. O vamos a pasear y después vamos a hacer algo que yo tenía que hacer para el festival. Así que ellos totalmente fueron a acompañarme. Y la realidad es que yo quise hacer esto. Desde ya que fue una charla familiar previa, como les contaba, era un gasto, igual que las vacaciones, pero sin ser vacaciones. Pero la realidad es que a mí me encanta compartir con ellos. No todas las personas tenemos la posibilidad de que nos vean trabajando en nuestra familia, que vean que es un trabajo que realmente disfrutamos, que ellos me puedan ver ahí dando esa charla, que me vean en ese rol. Para mí es algo fantástico y además no les puedo explicar lo que me acompañan. Bueno, Agus fue el que filmó todo, me acompañó en todo, voy a ni hablar, todo lo que lo cuidó a Mateo. Nosotros tenemos una relación donde es totalmente 50-50, la paternidad, la maternidad. Fue mi papá también, con él compartimos un montón, que tal vez no se hubiese dado en otro viaje. No hubiésemos hecho ese viaje, él también agarraba y cuando nosotros nos íbamos a hacer algo para el festival, él se iba, él recorrió un montón, aprovechó un montón. Y después nos encontrábamos, cenábamos juntos, hicimos un montón de cosas que en otra situación no lo hubiésemos hecho. Así que para mí fue, la verdad, espectacular poder compartir eso con mi familia y lo súper recomiendo. La verdad es que entiendo que hay otras familias que se manejan diferente, pero para mí ellos son parte de mi marca. O sea, es como que siempre están, siempre se relacionan con quienes yo me relaciono. Y siento que ellos también son parte siempre de mi networking, porque Mateo siempre está saludando a alguien. O, de hecho, gracias a Mateo he conocido a mucha gente. Y bueno, Agus, ni hablar. También siempre habla con un montón de gente, se relaciona o me da ideas. La verdad es que para mí son un apoyo fundamental, fundamental. Y siempre quiero estar con ellos. Así que, si bien, vuelvo a repetir, fue un gasto, la inversión del compartir y de todo lo que sentí no tiene precio. La realidad es esa y lo súper recomiendo, que ojalá que puedan tener en sus vidas esta gente que los acompañe para poder equilibrar, porque también tenemos que poder equilibrar nuestro trabajo con nuestra vida familiar, nuestra vida personal. Todo eso tiene que ser un combo, sobre todo cuando trabajamos así.
Sobre todo cuando queremos ir a otros países, cuando queremos crecer en nuestro negocio, necesitamos, si somos madres ni hablar, necesitamos este apoyo, este acompañamiento que nos complete, que no sea una carga, que no sea un peso de decir qué hago, cómo dejo a mi hijo con quién, tantos días. Esto, en vez de estar por ahí como esa carga o esa presión de qué hago con esta situación, es integral. Integrar a tu familia con tu negocio te lo súper recomiendo porque es tan lindo que te puedan ver en ese papel que vale la pena totalmente. Si querés estar en ciertos lugares y no solamente ir, sino ser parte, formar parte y estar ahí para hacer crecer tu negocio, tenés que saber quiénes son las personas que organizan ese evento. Es por eso que es fundamental tener esta información para poder saber qué buscan esas personas, qué quieren, qué necesitan, cómo vos podés meterte ahí de una forma productiva. Así que te voy a dejar también acá abajo los nombres de las 4 organizadoras del festival. También tengo un reel ahí en mi Instagram donde te las presento a las 4. Les hago una entrevista sobre qué es el tejido para ellas y qué son ellas para el tejido. Bueno, Jess se dedica más a bordado, pero también hacemos esa misma pregunta. Y está bueno eso, ¿no? Que vos puedas saber quiénes son las personas que organizan, cómo, cuándo se va a hacer, y estés un poco al tanto de cómo se maneja un festival de semejante magnitud. Y con estar al tanto me refiero a tener en cuenta las fechas, si vos te querés postular, si querés viajar, si querés ir a conocer cómo es. Te súper recomiendo que vayas a Perú y que te comas todo porque la comida y la gastronomía es espectacular. Fue lo mejor de todo el viaje. Y la verdad que la calidad de la gente son muy, muy, muy cálidos, súper te invitan a participar de todo, te sentís parte. La verdad es que es un país hermoso, una cultura espectacular y te súper recomiendo que vayas a conocer, que estés en este festival, pero lo que más te recomiendo es que vayas con un propósito, que tengas una visión y que pienses una estrategia para estar y no solo estar, sino hacerte notar. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio.